Muy bien, niños, pues entramos ya en la etapa 7, capítulo 7, ¿sí? ¿Quién se acuerda cómo se llama este capítulo? El pacto de gracia, perfecto, el pacto de gracia, ¿sí? Y ahora quisiéramos una revisión rápida para que podamos entender cómo es que llegamos al pacto de gracia y qué es lo que tuvimos que haber pasado. ¿Se acuerdan cuáles fueron los capítulos a los que pasamos para llegar al pacto de gracia? Ese es el número 1, la creación. ¿Se acuerdan en específico? Hay dos preguntas que son de suma importancia, ¿sabemos? Todo es sumamente importante, pero esas dos preguntas son, si las entendemos en nuestra mente y nuestro corazón, podemos discernir más fácilmente lo que Dios demanda de nosotros. ¿Se acuerdan cuáles son esas dos preguntas en la creación? En la parte de la creación, en el capítulo de la creación hay dos preguntas, y una de ellas les voy a dar una pista. Una de ellas es la primera. ¿Se acuerdan cuál fue la primera pregunta del catecismo? La pregunta número 1 es, ¿quién te creó? ¿Quién te creó? Te creó Dios. Y la pregunta número 4 es, ¿para qué te creó Dios? ¿Se acuerdan? A ver, todos a las 3 vamos a decir para qué nos creó Dios. 1, 2, 3. Para su propia gloria. Si podemos entender que nosotros no nos creamos a nosotros mismos y que nosotros tenemos un creador, nosotros nos debemos a ese creador. Y el propósito para el cual nosotros hemos sido creados es para la gloria de Dios. Podemos entender más fácil lo que Dios nos quiere hablar y lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, después de eso vimos la divinidad de Dios, el capítulo 2, el capítulo 3, en donde aprendimos todo esto acerca de Dios. Capítulo 3, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerdan? ¿En dónde aprendemos acerca de Dios? En la Biblia, exactamente. Después vimos el capítulo 4, que es acerca de ¿quién? No, Dios ya lo vimos en el 2, acerca del hombre, ¿quién es el hombre? Después vimos que había en el capítulo 5 el pacto de obras. ¿Sí se acuerdan el pacto de obras? ¿Qué pacto hizo Dios con el hombre? ¿Qué le dijo? El pacto de obras, muy bien, muy bien. Pero si obedecía, ¿cuál era el premio? Vida eterna. Entonces Dios condescendió con el hombre, hizo un pacto de obras, le dio mandamientos y le dijo, si obedeces vas a vivir eternamente. Y ustedes ya saben qué fue lo que pasó, y eso lo vimos también en el capítulo 6, que es el pecado, acerca del pecado. El hombre, ¿qué fue lo que no hizo? ¿Sí se acuerdan cómo Dios creó al hombre? ¿En qué estado lo creó? Felices y perfectos. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué era el hombre feliz y perfectos cuando Dios lo creó? Porque no había muerte, no había pecado, pero principalmente porque tenían una comunión plena con su Creador. Hablaban cara a cara, tenían esa comunión íntima. Cuando el hombre desobedece, ¿cuál fue su condición? ¿En qué después de estar feliz y contento, qué pasó con el hombre? Se hizo pecador, infeliz y miserable. ¿Y por qué fue esto? Por la desobediencia. Porque Dios, y vimos en la divinidad que Dios es un Dios santo, 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 Dios no puede habitar cerca del pecado. Y por eso los lanzó del paraíso, los lanzó de su presencia, y ellos fueron infelices. Y después toda la raza humana que venimos de nuestros primeros padres, ¿cómo nacemos? Pecadores y ¿qué más? Y miserables, muertos espiritualmente. Dice la Escritura que por el pecado entró la muerte, y la Biblia es muy enfática y nos habla de 3 tipos de muertes. La muerte física, la muerte espiritual y la segunda muerte. Y por eso todo ser humano cuando nace, viniendo de la simiente de Adán y Eva, nacemos miserables y somos infelices. Y por eso entramos ya a lo que es el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? ¿Alguien se acuerda? Dice la pregunta 45, ¿cómo pues podemos ser salvos? Entendiendo, antes de que me contesten, entendiendo que si somos infelices y miserables por el pecado, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que le espera a toda la raza humana? Perdición, juicio, condenación.
Pero aquí la pregunta 45 en el capítulo 7 del Pacto de Gracia dice, ¿cómo puede ser salvo? ¿Sí entendemos qué es lo que quiere decir salvo de qué? ¿De qué, Dusni? De la ira de Dios, muy bien. Del pecado, muy bien, Eliud, muy bien. Después vimos qué es el pacto de gracia. ¿Quién se acuerda qué es el pacto de gracia? Sarita, ¿tú quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir qué es el pacto de gracia? Exactamente. Dice, es el pacto misericordioso de Dios mediante el cual promete perdonar libre y gratuitamente los pecados de todos los que confían en Cristo. Pero ojo, quiero hacer un énfasis en esto, libre y gratuitamente, gratuitamente para todos aquellos que creen. Pero eso no quiere decir que la paga de los pecados de los que hemos creído no haya tenido un costo, tuvo un costo y fue muy grande, la sangre preciosa de su Hijo amado. Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que están dispuestos a arrepentirse. Es gratis para el creyente, porque yo no hice nada, pero sí lo hizo mi Señor. Entonces, sí quiero hacer mucho énfasis en que esa es gratuito para mí, es gratuito para todo aquel que cree, pero no para Cristo, no para Cristo. Cristo pagó un precio muy alto. ¿Quién es la cabeza y mediador del pacto? ¿Evan? Jesucristo. Muy bien. Ahora, ¿qué es un mediador? ¿Qué es un mediador? ¿Quién quiere participar? Eso lo vimos la clase pasada. Nos lo explicó muy bien el hermano Iram, ¿sí se acuerdan? Con el sumo sacerdote que traía sus vestimentas muy bonitas. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Entraba una vez al año a ofrecer, primeramente ofrecía sangre de un cordero inocente por él y después por el pueblo. Él era el mediador entre el pueblo y Dios y lo hacía una vez al año. El mediador es aquel que intercede. Les voy a decir qué dice la respuesta. Alguien que representa a otros ante Dios y actúa en favor de ellos. Eso es un mediador. Y sí vimos que Jesucristo es nuestro mediador y eso nos lleva a nuestra pregunta número 49. Se las voy a leer y ahorita si alguien quiere participar y la quiere contestar, lo hacemos. Pregunta 49. ¿Qué ha hecho Cristo por su pueblo en el pacto de gracia como mediador de ellos? ¿Quién quiere contestar? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Se las voy a leer yo. ¿Quién? Él guardó, ¿quién? Cristo, toda la ley que ellos, ¿quién? ¿Quiénes son ellos? Su pueblo, todos los que se han arrepentido y han puesto la confianza en Cristo, que no podían guardar. Y sufrió el castigo que los pecados de ellos merecían. Todos mis pecados, todos los pecados de los que estamos aquí y profesamos conocer a Dios, Cristo, como mediador entre Dios y el hombre, dijo, Señor, ellos no pueden pagarte, pero yo estoy dispuesto a recibir el castigo que merecen ellos para que tú derrames tu ira sobre mí. Y fue lo que hizo en esa cruz. El Padre derramó toda su ira sobre el Hijo. Dice la Escritura que el que no cometió pecados por nosotros fue hecho pecados, por su pueblo. Pero sí Dios demanda algo de nosotros, que reconozcamos que aún ustedes a su edad temprana puedan reconocer que han ofendido a Dios. De diferente forma, no como un adulto, pero cuando desobedecen a sus padres, cuando no hablan con la verdad, cuando dicen mentiras a sus padres, cuando toman algo que no es de ustedes, cuando no quieren escuchar la palabra de Dios, cuando no quieren escuchar las lecciones que sus padres les quieren hacer, cuando no buscan el reino de Dios y su justicia, eso es pecado delante de Dios. Aún ustedes, aunque no hayan ejecutado toda la maldad que podrán ejecutar en un futuro, tienen que arrepentirse, tienen que creer en el único mediador, el único que los puede salvar de la ira de Dios. Y esa es la intención de este catecismo, que puedan poner su confianza en aquel
El justo, dice la Escritura, por los injustos. Injustos somos todos nosotros. No somos mejores que nadie, pero la diferencia es que sí, Cristo es nuestro remediador. Cristo recibió el castigo que a Ángel le correspondía. Todo lo que Ángel había hecho estaba siendo acumulada y estaba siendo escrita en el libro de su vida. Pero cuando vino Cristo y murió en esa cruz, y por la gracia de Dios derramó la fe verdadera en mí, y yo pude creer que Cristo, aún yo ni nacía, pero Cristo hace 2000 años estaba pagando por mí en la cruz. Todos mis pecados fueron borrados de esa acta de decretos. Y ahora dice Hebreos 9:22, está establecido para todo hombre que muramos una sola vez y después de esto juicio. ¿Qué creen que pase cuando yo llegue a mi juicio? Cuando yo muera físicamente voy a ir delante de mi Creador y mis libros serán abiertos. ¿Qué cree que hay en mis libros? De acuerdo a lo que les acabo de decir. No va a haber nada, estarán en blanco, pero no porque no haya hecho nada. Yo hice mucha maldad, pequé mucho delante de Dios, 37 años de mi vida pecando delante de Dios. Pero todos y cada uno de esos pecados Cristo los llevó y fue mi sustituto. Él fue mi mediador. Y esa oportunidad la tienen todos ustedes, todos ustedes. Por eso les pido que reflexionen en esto. El mediador, lo que Cristo ha hecho por su pueblo. Y niños, no es casualidad que ustedes estén aquí. Dios en su gran misericordia desde niños a ustedes los ha traído para que escuchen su palabra, para que vivan en temor delante de Él, para que se arrepientan, lo puedan tomar como su Señor y vivan delante de su Señor como Dios demanda. Hoy vimos una explicación gloriosa de lo que fue el Evangelio, nuestro hermano Jonathan nos la dio. Creo que a eso somos demandados todos y ustedes a su edad, a su capacidad pueden glorificar a Dios. El motivo para el cual han sido creados, lo pueden hacer, obedeciendo a sus padres, no mintiendo, no robando, agradando a Dios en todos sus caminos. Amén. ¿Alguien quiere compartir algún versículo de los que están aquí? ¿Sí? Sí, 2 Corintios 5:21, ¿sí? Amén. Se los leo yo para que lo escuchen todos. Dice, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios delante de Él. Dusney. Amén. ¿Hay algún otro versículo que quieran compartir? ¿Sí? Cristo. A fin. Amén. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya vimos que la ley no salva, la ley no puede salvar, la ley nada más nos mostraba lo pecaminoso que somos. Dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, y recibió la maldición. Cristo fue llevado a la cruz como el peor de los criminales, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, todos nosotros, todos los que no somos del pueblo judío, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y qué es esto? La vida eterna en Cristo Jesús. Meditemos en esta gran verdad, niños. Yo sé que ustedes tienen el entendimiento suficiente para saber que necesitan ir a los pies de su Creador, pedirle misericordia por sus almas, pídanle perdón. Dice la Escritura que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Probablemente estas palabras puedan ser para algunas personas adultas algo fuerte, pero no, yo creo que el Señor les ha dado a ustedes la capacidad de poder entender de que necesitan ir corriendo a los pies de Cristo. Y eso es algo personal. Sus padres pueden orar por ustedes, la iglesia puede orar por ustedes, y de hecho es lo que la iglesia hace en cada reunión, en las oraciones personales, en las oraciones familiares.
oramos por los niños de esta iglesia, por los hijos inconversos, por los familiares inconversos, pero eso es algo personal. Cada quien tiene que ir a arrepentirse y clamarle a su Creador. Amén. Vamos a terminar hasta aquí. Bendito Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre. Lo que hoy nos has regalado a través de tu palabra es inmensamente increíble, Señor. Gracias por cómo tú tienes misericordia y paciencia con nosotros, Señor. Ayúdanos a que todas estas palabras se nos queden en nuestros corazones, Padre, y que realmente podamos ser hacedores, Señor. Que sea un parteaguas a partir del día de hoy, Señor. Entendiendo, mi Señor, que no podemos regresar el tiempo, pero a partir de hoy podemos ser mejores, Señor. A partir de hoy podemos servirte como tú demandas. A partir de hoy podemos entender, Señor, que aún el pecado que muere en nosotros nos estorba. Pero, mi Señor, a partir de hoy podemos pedirte y clamarte que nos ayude tu Espíritu Santo para que podamos hacer lo que es agradable y bueno delante de ti. Te pido por la vida de estos pequeños, Señor, que tú sabes, mi Señor, que a muchos de ellos los conocimos desde que estaban en el vientre de su madre, Señor, y ya los hemos visto crecer. Gracias por esa gran bendición que también nos muestra, Señor. Y a unos niños, ahora ya adolescentes, Padre, por favor, obra en ellos, Señor, obra en ellos, obra salvación, Padre. Muchas gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén.